Empezamos con un nuevo bloque, en este caso neumática. Dice el problema, dice: una cierta instalación neumática se dispone de un cilindro de doble efecto cuyos datos son los siguientes: diámetro interior 80 milímetros, diámetro del vástago 30 milímetros, las carreras son 1000, las carreras de ida y vuelta, el número de ciclos que se producen son 10 ciclos por minuto, la presión de trabajo soy kilopondio por centímetro cuadrado, y nos piden calcular la fuerza teórica que efectúa el cilindro tanto en el sentido de entrada como en la salida del vástago y el consumo de aire de dicho cilindro referido a las condiciones normales, que se expresará en litros por minuto. Bueno, estos son nuestros datos, y ahora recordando un poco qué es lo que tenemos aquí. A ver, nosotros en un cilindro de doble efecto vamos a meter aire tanto por una cámara como la otra, cámara anterior como la cámara posterior. Para que os deis cuenta, nosotros podemos meter aire por este lado de aquí y por este lado de aquí. Es lo normal, ¿de acuerdo? Para calcular en el caso la fuerza, nosotros tenemos que basarnos en nuestra nube, y hay que recordar, ¿de acuerdo? Vamos a poner nuestra nube por aquí. Nuestra nube nos dice que la fórmula con la cual trabajamos para calcular fuerza se basa en que la presión es igual a la fuerza partido por superficie. Si nos damos cuenta, la presión nos la están dando en unas unidades que son kilopondio partido centímetro cuadrado. Eso implica que para que todo nos cuadre bien, la fuerza nos va a salir en kilopondio y la superficie en centímetro cuadrado. ¿Veis? Si nos fijamos, para calcular nosotros esa superficie, nos están dando los valores en milímetros, con lo cual tendremos que hacer un cambio de unidades. Por ejemplo, en el caso de 80 milímetros, pues por radio de fracción, milímetros abajo, centímetros arriba, y bueno, sabemos que un centímetro son 10 milímetros, con lo cual nos quedan 8 centímetros. Teniendo en cuenta esto, que vamos a utilizar como unidad centímetros, podemos poner ya directamente aquí que en vez de en datos 80 milímetros son 8 centímetros, el diámetro del vástago son 3 centímetros, la carrera son 100 centímetros. Y ahora ya sí que podríamos empezar a hacer nuestro ejercicio. A ver, para calcular nosotros las fuerzas necesitamos saber la cantidad de superficie que está afectada por el aire que tenemos. En el caso que nosotros queramos saber por ejemplo, la superficie de salida, la superficie de salida va a ser todo lo que se encuentra en este lado de aquí, toda la superficie esta de aquí, ¿de acuerdo? Y la superficie que va a resultar de entrada va a ser solamente este trocito de aquí, salvando lo que ocupa el vástago, ¿de acuerdo? Que este es el vástago, lo cual es la misma superficie menos toda esta parte de aquí, que habrá que quitársela, que es esta superficie de aquí. Todo esto habrá que quitárselo. Le quitamos esto a la superficie total y obtendremos la superficie para que pueda volver a entrar aquí. Entonces, vamos a empezar resolviendo primero cuál es la superficie de salida. La superficie de salida es igual, teniendo en cuenta los diámetros en vez de los radios, pi d cuadrado partido por 4. Si sustituimos, pues nos saldría pi por 8 al cuadrado partido por 4, y nos sale una superficie aproximadamente de 50,26 centímetros cuadrados, que es lo que queríamos tener ya expresado en centímetros cuadrados. La superficie de entrada, bueno, pues la superficie de entrada va a ser igual a la total menos esa parcial. Si nos damos cuenta, podríamos expresarlo, a ver si lo hacemos, esa sería la superficie total menos la superficie del vástago, que sería diámetro pequeño elevado al cuadrado partido por 4. Bueno, agrupando un poco la fórmula, que es como se suele hacer, es pi, y después ponemos lo que ponemos en la expresión d cuadrado menos d cuadrado partido por 4. Recuerdo que d cuadrado mayúscula, d mayúscula, es el diámetro
que tenemos aquí interior. Y D minúscula es el diámetro del vástago. Bueno, si hacemos las sustituciones pertinentes, nos sale una superficie de 43,19 centímetros cuadrados. Nos tiene que salir siempre menos, porque le hemos quitado. Antes eran 50, ¿no? Lo que tenemos aquí. 50,26 y estos son 43,19, porque hay que quitarle a la totalidad la superficie del vástago. Una vez que ya tenemos la superficie, ahora sí que podemos basarnos en la fórmula en la cual la presión es igual a fuerza por superficie. Como me están pidiendo la fuerza, pues bueno, pues la fuerza, en este caso vamos a calcular, por ejemplo, de salida. Es decir, nosotros nos metemos aire por este lado de aquí, y al meter aire por aquí, sale el vástago. Tenemos que tener en cuenta la presión de trabajo y la superficie. Pues, bueno, pues entonces, despejando de aquí, tenemos que es igual a la presión por la superficie de salida, que son 6 kilopondios centímetro cuadrado, por la superficie de salida, que hemos dicho que eran 50,26 centímetros cuadrados, y eso nos sale aproximadamente 301,56 kilopondios, porque los centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados se los van. Ya tendremos la fuerza de salida. Como podréis entender, la fuerza de entrada va a ser menor, porque la superficie va a ser más pequeñita. Y ahora lo vemos otra vez. Ahora la fuerza de entrada va a ser igual a la presión por la superficie de entrada, que sigue siendo la misma presión, 6 kilopondios por centímetro cuadrado, por la superficie de entrada, que son 43,19 centímetros cuadrados. Y eso nos sale aproximadamente 259,05 kilopondios. Vale, ya tenemos el apartado A resuelto, que es la fuerza de entrada y la fuerza de salida. ¿Qué más cosas nos piden? Nos piden el consumo de aire referido a las condiciones normales. Cosas a tener en cuenta. Nosotros vamos a tener que calcular el aire que entra en la cámara anterior y en la cámara posterior. Eso sería en un solo ciclo. Multiplicarlo por el número de veces que se produce eso en un minuto, que son 10 ciclos por minuto. Y una vez que calculamos ese volumen y lo multiplicamos por 10, ese será el aire metido a una presión determinada. Con lo cual después tendremos que pasarlo a la presión, al volumen de aire normal en condiciones normales, teniendo en cuenta una atmósfera. Que ahora veremos cómo se resuelve eso, que es muy sencillo. ¿Qué es lo que hacemos entonces ahora? Primero calculamos el volumen para que avance nuestro cilindro. El volumen para que avance nuestro cilindro, el volumen de avance. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la superficie de salida multiplicado por ¿qué? Por la carrera. Es decir, que yo lo que hago siempre va a ser multiplicar toda esta superficie y la multiplicamos por el desplazamiento que tiene. Con eso obtengo un volumen. Una superficie por una longitud tengo un volumen, que es lo que yo quiero obtener aquí, el volumen de avance. Como tenemos todos los valores, la superficie de salida eran 50,26 centímetros cuadrados por 100 centímetros que tiene la carrera, pues aproximadamente nos salen 5.026 centímetros cúbicos. Fijaros que nos está haciendo centímetros cúbicos y nos lo están pidiendo en litros. Después tendremos que cambiarlo. El volumen de retroceso va a ser igual a la superficie de entrada multiplicada también por la carrera. En este caso la superficie de entrada, acordaros que era más pequeña, 43,19 centímetros cuadrados por 100 centímetros, que nos sale 4.319 centímetros cúbicos. A ver, ¿qué nos pasa aquí? Que aquí lo que tenemos ahora es el volumen de avance y el de retroceso. ¿Cómo calculamos nosotros el volumen total por ciclo? Pues el volumen total por ciclo, en un ciclo, si queréis ponemos aquí por ciclo,
va a ser igual al volumen de avance más el volumen de retroceso. Sumando las dos cantidades, pues nos salen los 5026 más los 4319 centímetros cúbicos, nos sale aproximadamente 9345 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el problema? Que esto es en centímetros cúbicos. Yo lo que tengo que obtener es en litros, con lo cual hago un cambio de unidades. Los 9345 centímetros cúbicos, pues los vamos a pasar de centímetros cúbicos a litros, o decímetros cúbicos, que es lo mismo. Sabemos que un litro son 1000 centímetros cúbicos, con lo cual nos queda aproximadamente 9,345 litros. Vale, esto de momento es lo que se produce en un ciclo. Como yo quiero saber el volumen que se obtiene de aire por minuto, el volumen que tenemos en el cilindro por minuto es igual al número de ciclos que tenemos, que son 10 ciclos en un minuto, por el volumen que tiene en un cilindro por ciclo. El volumen que absorbemos o que consumimos en un cilindro por ciclo lo hemos calculado ahora, son 9,345 litros, multiplicado por el número de ciclos por minuto, ciclos con ciclos se va y me queda el volumen total en litros partido por minuto, que es lo que yo quiero obtener. Así que tenemos 10 por los 9,345 nos salen 93,45 litros minuto. Pero claro, esto es el aire que tenemos metido pero a presión. En realidad el aire que estamos nosotros consumiendo de lo que está alrededor de nuestra habitación, donde nosotros estamos absorbiendo el aire, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque nosotros tenemos que pasarnos que la presión absoluta que tenemos nosotros multiplicado por el volumen que tenemos dentro del cilindro es igual a la presión atmosférica por el volumen de aire que consumimos. ¿Esto qué implica? Que nuestro volumen de aire es igual a la presión absoluta por el volumen del cilindro partido por la presión atmosférica. A ver, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más 1 más la atmosférica. Entonces, si analizamos, nosotros tenemos que la presión absoluta, hemos dicho que la manométrica más 1, pues tenemos que es 6, que es lo que me están dando de datos, son kilopascales por centímetro cuadrado, más 1, y lo multiplicamos por el volumen que hemos consumido en ese tiempo, que son 93,45 litros, ¿de acuerdo? Partido por la presión atmosférica, que es 1, ¿de acuerdo? Con esto lo que obtenemos es un volumen de aire que consumimos de 654,15 litros, que esta es la respuesta de nuestro apartado. A ver si os dais cuenta, no es tan complicado, pero es conseguir el volumen de avance, después consumir el volumen de retroceso, sumar los dos, pasarlo de centímetros cúbicos a litros, después multiplicar ese volumen por el número de veces que se produce eso en un minuto, y por último calcular el volumen en condiciones normales, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que utilizar esta fórmula, en la cual lo único que tenemos que hacer es a la presión manométrica que nos están dando, que son los 6 kilopascales por centímetro cuadrado, sumarle un 1, ¿de acuerdo? Así que siempre, si fuesen 7, pues sería 7 más 1, 8, si fuesen 9, 9 más 1, 10, 10 por el volumen que hayamos calculado nosotros antes, y con eso obtenemos este apartado. Bueno, espero que os haya servido.